Buenos Aires, café, nuestros amigos, las inauguraciones. Y lo que más nos sorprendió fue que los dos nos respondieron que no había nada que extrañaran de Bolivia, ¿no? Y que eso tenía que ver con que cuando ellos decidieron venir para Argentina, lo hicieron porque en Argentina estaban dadas las condiciones de cobertura médica, o sea, en los hospitales de aquí, que les hacían vislumbrar otra vida, ¿no? Es decir, si ellos tenían una enfermedad o algo esperando el turno en Bolivia, es muy probable que se murieran, y entonces cuando decidieron venir a Argentina muchas veces lo hacían en eso, sabiendo que estiraba la expectativa de vida que ellos tenían concretamente, ¿no? Eso una cosa. Y la segunda, que a mí que cuando me enteré de todo este suceso en el parque, me encantan los parques, es como de las distintas ciudades que conozco, siempre como ir al parque y ver los árboles, las distintas maneras en las que crecen los yuyos o están muy bien cortados y los senderos están armados, eso es algo que disfruto mucho. Entonces cuando me enteré que habían tomado un parque pensé, qué triste, porque parte de disfrutar una ciudad se trata de saber que ese es un espacio de recreo, ¿no? Y otra cosa que me venía como pensar estructuras o maneras en las que se aliviane un poco toda esta tensión que había era de qué manera, esta es una pregunta muy general quizás, se podría como desmarcar desde nuestra reunión, desde nuestro lugar a Buenos Aires como centro, ¿no? Digo, acá lo que está pasando es que hay una parte de la Argentina que se vuelve muy magnética, creo que para todos en general, porque en Buenos Aires se da especialmente un encuentro entre gente de las distintas provincias, gente que viene del otro lado del océano, del norte, también de las provincias de los países cercanos. ¿De qué manera pienso poder hacer que esos encuentros se desmarquen de Buenos Aires, que ya está como tan sobrecargada, ¿no? Es decir, quizás pensando en los sistemas de salud, pero también pensando en los paisajes. Digo, si nosotros podemos crear encuentros entre nosotros en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, ¿cómo hacer para... Sí, o sea, yo creo que a esta ciudad, o sea, le falta un poco más de aire y eso se ve, creo que en la política habitacional, es decir, concretamente estamos al borde de no dar abasto, es decir, en el sentido de que es el subte no era pico, o sea, si vos querés entrar en el subte D o en el C, o sea, tenés que apretarte así hasta quedar muy... Está colapsada, la ciudad colapsó. Y es verdad que, bueno, no sé, el parque que vos decís, que es el que yo me imagino, no es el parque del Indoamericano. Sí. O sea, es totalmente abandonado, o sea, no es el que vas a ver acá en Palermo. Y eso también señala otro problema, otra capa más de conflicto, que es el abandono total del sur. Sí. Es así, como... O sea, y la gente también, la gente ahí del barrio, todo Soldati es un punto de encuentro y todo, pero también es un terreno de nadie. Yo creo que él quiso decir inicialmente que el chico que venía a atenderse al hospital no tenía recuerdos de su infancia en Bolivia, y luego la cuestión de la calidad de vida del parque tenía que ver con la humanidad, y posiblemente irse a otro país, participando en la sociedad que uno no le corresponde, de alguna manera lo deshumaniza porque va detrás de la merced de la mejor atención médica, como dijo la señora, de mejor trabajo, qué sé yo, pero eso lo va sacando de su centro y lo hace un individuo con muchas carencias, después es muy difícil reconstruir. Van perdiendo los valores. Y cuando se pierden los valores es fundamental. Ese es un asunto que a mí me llama la atención, ¿no? Los valores realmente están muy, prácticamente que no existen los valores. Cómo en estas cuestiones aparece siempre la cuestión moral, enseguida se va a lo moral, ¿no? Y a mí algo que me llama la atención es que hay algunas conductas que son como criticadas
por el señor del kiosco con el que hablo, por el señor del taxi con el que hablo, o sea, como que son conductas que por ahí, si son realizadas por otro sector social, como la de la acumulación y como la del libre tránsito, son conductas que son defendidas y es como que están todos de acuerdo en que está bien. Y en cambio, cuando la persona que lo hace es alguien de la Villa 31, no es tan... es como que está mucho más claro que es ilícito y que está mal y que es un acto delictivo. Ese mismo acto que quizás en otro sector, porque es alguien que paga los impuestos, no tiene que ir a plantarse ahí para tomar un terreno, pero paga los impuestos de un terreno, ponele, o una multinacional que presiona al gobierno para obtener terrenos fiscales, que son otras formas de toma, eso no se lo califica como algo que esté mal, ¿no? Entonces me pregunto, ¿no? En relación a esto de que quería recuperar esto de aprovechar estas circunstancias para instalar en el debate público un problema, ¿no? Como es el del rol del Estado y poder pensar en una agenda a corto plazo, a mediano, para que el Estado pueda ejercer su poder y tomar esas medidas políticas drásticas que son las que harían falta para intervenir realmente en un problema como el de la vivienda, tiene que tener consenso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí me parece que, nada, esa cuestión que me llamaba la atención de la moral, quizás hay que debatirla, ¿no? Como estas contradicciones de la moral capitalista, para que se puedan llevar a cabo políticas de Estado que nos ayuden a vivir mejor a todos, sea de inmigración, vivienda. Mariana. Acá veo en el video que termina y dice, acá no nos saca nadie. Yo la creí. ¿Vos lo decís? Sí. Y después cantas. ¿Cómo es esa reconstrucción? Como de esta acción de marcar el terreno. No, imagínate, para hacer esto, esta toma se realizó el 21 de agosto. Yo lo planeé en julio. Me fui viendo todas las personas que tenían necesidad de vivienda con hijos, que estaban alquilando, ¿no? Y que estaban siendo lucrados por la misma gente que vive en la miseria, que vive de alquileres, ¿no? Que cuando hay un censo del gobierno de la ciudad o hay un censo nacional, ni siquiera dejan a la gente censar. Otro problemita más, ¿no? Entonces, bueno, fue algo planeado, fue algo que lo planeé en julio. Yo vi que ese terreno no lo usaba nadie, ese terreno concesionado de la empresa ARC, América Logística Argentina, es una empresa brasilera, en la cual no le deja nada de provecho al Estado, ni siquiera paga bien a su gente, ¿no? Y yo digo así, algo fehacientemente, contundentemente, porque yo hablé con ellos, ¿no? Que ni siquiera los sueldos que les pagan, Y bueno, entonces ese lugar, cuando digo acá no nos saca nadie, es porque estoy actuando con Leopoldo, y Leopoldo es el que hace del abogado de la empresa, ¿no? De la empresa. Él me dice, me engaña, me dice, sacamos un momentito a la gente, que yo bajo unos containers y después volvés a por la gente. Entonces yo dije, no, de acá no voy, imagínate. Yo saco a la gente, que estoy dejando para que yo ponga todos los containers, que son containers de vino que van para Asia. Y yo le digo, no, de ninguna manera. Entonces me dice, pero mirá que la única interlocutora entre la empresa y la gente sos vos, Liliana. Entonces yo te pido por favor, como abogado de la empresa, que me retires la gente. Y yo le dije, no te la voy a retirar, porque de aquí no nos saca nadie. Entonces cuando hicimos la reactuación con todos los chicos de la CIA, Laura, a Leopoldo le tocó la parte de abogado. Malo. Y bueno, de malo, sí, le faltaba un poco de cancha, pobrecita. Le faltaba eso de... Lo que pasa es que a Leopoldo le faltaba eso de villero, ¿no? Yo no soy villera, pero en la villa te tenés que sacar, la mujer tiene que sacar ovarios de donde no los tenés. ¿Me entendés? Porque si no tenés agalla, no tenés nada. Vos tenés que ir al frente, vos tenés que ser vos y vos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Por qué la harina? El demarcado de la harina. Bueno, la harina, porque así como los grandes ingenieros hacen sus cosas
¿no? Utilizan diseño gráfico y todo. En la villa nosotros